Sí, para que se arreglen un poquitito, que quede grabado. Fue lo que primero que quedó grabado. Eso es muy importante. Avisá que nos maquillábamos todos. Hubiéramos sabido. Hola. La próxima ya sabemos, nos maquillamos. Por favor. Por favor, o sea, peinados, lindos, bellos y preciosos. Bien, Hola, Paulina. Hola, hola con todos. Sebas, hola. Hola. Hola, Diego. Diego Hoyos, hola, Diego Hoyos. Hola. Hola, Pauli. Hola, Qué bonito grupo. ¿cómo estás? Saludos. Bien. Hola, Bueno, Daphne. Norma, tantos años, Norma. Qué lindo verte. Estamos con dos pantallas. Hace falta un sharing de vez en cuando. Total. ¿Están todos adentro? Bien. Hola, buenas tardes. Muy buenas Buenas noches. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Cómo estamos los sobrevivientes de la pandemia acá? ¿Ah? Vamos bien todavía, ¿no? Todavía vivos, todavía sobrevivimos. Es gran cosa, ¿no? Porque Ya lo justamente creo. la muerte, decía recién, la muerte anda como por acá, por el ladito, pasando por todos lados. Sí. Revoloteando. Hola. Fuerte la cosa. Así que Revoloteando. me alegra verlos de este lado todavía, chiquillas, ¿no? Y creo que el tema fue, como decía recién, creo que el tema lo elegimos bien, ¿no? Está como actuado. Gracias. Perfecto. Vaya. Va a estar listicos. Javier, eso nos motiva. Solo para ponernos a todos. Vamos coqueteando, vamos coqueteando. Dando el material así a poquitito, ¿no? Eso. Así que bueno, qué rico. Espero que todos hayamos podido leer los primeros 2 capítulos del viaje definitivo, que como ven empieza a abordar la muerte ya desde diferentes aspectos. Así que la idea de esta reunión, a diferencia del grupo de estudio anterior, es que pueda ser mucho más interactivo y que podamos compartir también un poco no solo la lectura, sino nuestros insights en relación a la lectura. Que la exposición no sea todo el tiempo, sino exposición muy breve, y más bien que los expositores sean como moderadores de la conversación y de la integración del conocimiento, más bien. ¿Les parece? Buenísimo. Entonces hoy día estaba Patricia y Diego. A ver, los veis, está Diego y Patricia. Ahí está arriba, ya, buenísimo. Entonces los dejo encargados, queridos, muchas gracias, y háganle. Gracias. Vale, gracias. Diego. Hoy estoy compartiendo pantalla. Ya. ¿Me admites? Ah, ok. Sí, dejamos un segundo. Espérame, que tengo que hacer en la configuración, que no tenía... ¿Dónde quedó? Aquí está. ¿Ya te deja? ¿Ahí? A ver, Diego. Ahí estamos. Sí. ¿Ya la ven? Súper. Puedes clicarle abajo en la presentación si quieres. Sí. Es la misma presentación que mandamos al grupo. Lo que estamos sugiriendo es hacer un formato similar al de la mesa redonda, en donde podamos participar todos sobre esta temática. Y entonces tenemos planeado hacerlo en 60 minutos. La idea es que todos podamos hacer aportes. Lo que vimos era que el libro trabaja 3 temáticas principales, que son la perspectiva de la muerte y el morir. En la introducción aborda temas de la muerte y el morir en las diferentes sociedades, distinguiendo la sociedad como la sociedad preindustrial y la sociedad industrial. En el capítulo 1
aborda el tema del chamanismo como tal, y en el capítulo 2 de los ritos de paso. Lo que sugerimos es que nosotros en nuestro rol de moderadores, pues vamos a pedir que el participante en algún momento pueda concretar, así que le rogamos la mejor actitud. Ahí tenemos un guión que lo mandamos a manera de resumen en lo que dividimos los 3 diferentes segmentos, y como resumen principal lo que tengo es que en la introducción se tiene el morir y la muerte es una experiencia universal. Generalmente se habla de la muerte como experiencia biológica, pero solo hasta finales de los 60 la actual sociedad muestra interés en el tema, y la posible explicación que se da es el inmenso rechazo a la muerte y la represión psicológica de todo lo relacionado con ello. En las sociedades preindustriales, el acercamiento es diametralmente distinto. La muerte dominaba la imaginación en las culturas antiguas superiores, con una gran inspiración para el arte y la arquitectura. En Egipto, la preocupación por la vida, había una preocupación constante por la vida después de la muerte. La máxima expresión en las pirámides, en las necrópolis, en magníficas tumbas, pinturas y esculturas. Los mayas y los aztecas también tienen pirámides, recintos para juego de pelota, elaborados rituales con la muerte. En el Asia Menor está el Helicarnaso, la tumba de mausoleos de Caria, que es un gobernador provincial del Imperio Persa. En China está la tumba del emperador Qin en Xi'an, con más de 7.000 esculturas de terracota. En Creta está el Palacio de Minos. En India, el Palacio de Mogul y el Taj Mahal. Bueno, y en Colombia ahí le puse de cuña San Agustín y Tiradentes. Eso es la primera parte del resumen. Ahora vienes tú, Pati. No escuché la última parte. Sí, es que no escuchaba. Ya. Bueno, en la segunda parte del resumen de la introducción, pues entonces es el enfoque de la muerte en ya las sociedades industriales. Digamos que como entre comillas, pero sí pasando como después de 1960, y pues definitivamente la separación de Dios, de la espiritualidad y de la conciencia es como lo que marca el acto de morir en esta otra época, en la sociedad industrial, porque ya la muerte se vuelve algo como más aséptica, o sea, más limpia, más organizada, más mecánica. Ya no se ve tanto interés en qué va a pasar después de la muerte, no va a pasar, no se sabe. Pasa el slide. ¿Qué dice? Pero yo no puedo compartir pantalla, lo tiene que pasar Diego. No, Diego, pásate la pelota. Tramoya. Pasa la pelota. Pasa la pantalla. A las 7. Oye, eso. Es que yo tengo la segunda parte. Es que yo no tengo presentación. Ajá. Okay, yo soy la presentación. Muy bien. Sí, así, sigue. Sí. Entonces estaba diciendo que la separación de Dios, la divinidad y la espiritualidad, o sea, ya morir no es algo trascendental, no es algo místico, simplemente es algo más médico, se anula todo lo que tiene que ver con el más allá, que va a pasar, no se cuida tampoco el moribundo ni el acto de morir, no se cuida su cuerpo de la manera como se cuidaba anteriormente, que era todo el ritual. El acto mortuorio era pues como despedir y colocarle todas sus implementos, sus necesidades para el partir, pero ya en la época o en la sociedad industrial ya es como una connotación es que morir limpios, o sea, así, morir
desnudos, sin absolutamente nada, porque como no va a pasar nada más, pues no necesitamos nada más. Entonces, el papel de la religión es muy vacío, la espiritualidad se ve totalmente nublada porque se empiezan como las creencias o las creencias limitantes de las supersticiones, eso es fantasioso, eso es un cuento de hadas, no hay nada más allá, solamente lo que existe acá y lo que podemos ver o tocar. Entonces, ya la muerte pasa como de un nivel místico y espiritual importante, simplemente un acto de miedo o un acto como terrorífico, porque aunque no se sabe qué va a pasar, pero hay como alguna predisposición a morir. La visión de la conciencia, tampoco tenemos una conciencia, digámoslo así, como desarrollada o importante que va a trascender. Entonces simplemente no hay una conciencia determinada, se ve como un fenómeno secundario el acto de la conciencia. Entonces el cuerpo simplemente se va a la tierra, se va al rito fúnebre y no pasa absolutamente nada más. Entonces el interés científico entre la muerte y el morir es poco, no hay un interés que una como la ciencia, lo científico, lo místico, lo religioso, simplemente como que se van desconectando todos esos eslabones y cada día morir se hace un poco más frío, literal, ¿no? Como es una morgue, un poco más frío, un poco más solitario. Las familias tampoco están presentes como anteriormente en las tribus, en los círculos, en las carpas, en los ritos, en las barcas de los celtas. No existe ya eso, es algo simplemente en solitario. Y solamente después de 1969, un libro que se llama sobre la muerte y los moribundos, es que se empieza un poquito de nuevo a tocar ese tema de qué pasa más allá y darle un poquito más de cuidado a los moribundos. Entonces, las condiciones de muerte y morir en lo industrial es totalmente poco, frío, austero, donde no se conecta muchísimo como toda la perspectiva, digámoslo así, como transpersonal o holotrópica, simplemente hasta aquí llega y se hace lo que depende de la cultura tendría que hacerse. Esa es como la parte de la segunda parte del resumen. Y la perspectiva del libro, pues lo que nos plantea Grof definitivamente es analizar todo eso, y en el índice está todo lo que tiene que ver con la muerte, el morir, la forma de trabajar con los moribundos y la comunicación que pudiéramos tener después de. Entonces, de ahí ya es como terminamos el tema de la introducción. Dieguito. Entonces, quisiéramos empezar con la pregunta que escogimos para esta parte de la introducción, y es que pudiéramos compartir qué lugares sagrados relacionados con el rito de la muerte han visitado. ¿Alguien nos puede contar sobre su experiencia? Levanta la mano. Yo creo que podemos guardar la pantalla en el Ganges. Por aquí dice Daphne. No sé si ese es el nombre de ella o está... Sí. No la conozco. Yo soy nueva, es primera vez. Gracias por recibirme en el grupo de estudio. Así que no conozco a muchos. Bienvenida, sí, Daphne. Sí, yo estuve allá en el Ganges y bueno, es como muy intenso, ¿no? La sensación, bueno, están los crematorios ahí y se hacen ceremonias todo el tiempo, y la verdad que la sensación es totalmente ajena a lo que vivimos nosotros acá, hasta en el clima del espacio, ¿no? Uno va acá en Argentina, yo soy de Argentina, a un entierro o a la parte del crematorio, nunca se puede sentir lo que se siente estando allá, que hay una presencia como hay como una introspección, ¿no? Y eso hasta ralentiza el espacio, te diría. Así que esa es mi experiencia en un lugar sagrado. Sí. Gracias. Yo puedo sumar un poquitito ¿Qué al más? Ganges. A mí también, yo también estuve también en el Ganges ahí mismo, ¿no? En Varanasi, y llama mucho la atención, la primera vez que uno ve un muerto, como así en la calle, ¿no? Y después lo ponen en los leños, lo queman. La primera vez que me acerqué, realmente fue bien choqueante. El hotel quedaba a 15 metros y el olor a muerto quemado llegaba a 24 horas a la pieza, ¿no? Y te vas para allá, me voy a mirar un rato,
y me terminan invitándome a sacarme una foto con el muerto y toda la familia, y hacía el ritual, y yo decía, es demasiado surrealista, ¿no? Porque es muy diferente, lo que quería decir es que es increíble los sueltos que se acercan los orientales a la muerte, y cómo uno tiene tanta cosa con la muerte, ¿no? Eso quería agregar sobre el grupo Aranasi, que es un encuentrazo con la muerte también, ¿no? Gracias, Javi. Maricel, ¿querías compartirnos algo? No. En realidad, me parece fantástico este análisis de lo que es los lugares sagrados, pero yo creo que Occidente huye de la muerte y nuestra sociedad no quiere verlo. Nosotros en Occidente también tenemos lugares santos y es notable que las personas grandes o de pueblos pequeños o del campo aún tienen, por lo menos esa experiencia yo la tuve, de ver no solo el respeto, sino hasta la manera de despedirse del muerto también cantando en el campo y ofreciendo comida y chacarereando en el interior del país, en Argentina. Es totalmente diferente las personas que tienen un arraigo a la tierra que lo que vivimos en las ciudades. Que esta cultura moderna y totalmente racionalista y materialista nos ha hecho vivenciar o como negando la muerte y buscando la eternidad y seguir viviendo y seguir viviendo. Las personas que viven tierra adentro o en lugares como en Tucumán, en provincias del interior de la Argentina, lo viven de una manera muy natural y muy conectadas con la tierra, volviendo a la tierra, y que como que la persona en el recuerdo de los otros permanece viva. Es notable que estas experiencias se vivan simultáneamente en nuestro mundo occidental. Gracias, Maricel, así es. Aquí también en Colombia hay lugares en la costa, y yo creo que Juliana, que está por aquí, de pronto sabe un poquito más. Yo no los he presenciado, pero también se baila y se hace fiesta y se canta, ¿no? A los muertos. Aquí también tenemos algunos lugares así donde se celebra la muerte, pero no es como tan típico, ¿no? No, obviamente es algo que está relegado al interior de nuestros pueblos, de nuestros países. Sí, gracias, Maricel. La cultura moderna no permite esto. No. Es hasta mal visto, ¿no? Quería sumar a lo que dice Maricel. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y por estar todos participando de esto. Qué lindo. A lo que tú dices me recordó, a propósito de los pueblos del interior, aquí en Chile, había un ritual que se le llama el velorio del angelito, que es cuando mueren los niños en el campo, también una tradición muy escondida, ya a estas alturas perdida completamente, pero no hasta hace muy poco tiempo se hacía, en que cuando morían los niños o bebés recién nacidos, se les ponía como una especie de estructura de yeso para que se mantuvieran erectos, parados, ¿no es cierto?, en una especie de altar, y se les ponían alas también alrededor al mismo bebé muerto, ¿no es cierto? Y se le cantaba durante toda la noche, durante un ritual, ¿no? Que se le hacía un canto en décimas, una ritualidad impresionante. Me acordé a propósito de lo que decía Maricel. Sí, pero no hace tanto tiempo, y yo creo que se siguen haciendo estas celebraciones muy distantes de todo lo que es la modernidad o las ciudades, ¿no? Pero es importante también recuperar esto. Conozco un grupo de matrimonios que han ido incorporando otros matrimonios a los que se les han muerto por distintas dificultades, problemas, ya sean enfermedades, accidentes, muchos accidentes, sus hijos. Y ellos se unen con un lema o con un símbolo que es una cruz calada blanca. Yo creo que remite un poco a esto que vos estás contando de Chile.
como que hay en el inconsciente colectivo esta noción del niño que sigue estando en espíritu como un ángel, porque son familias unidas por el dolor y por las tragedias que han vivido y que psicológicamente no pueden superar la situación y por eso se nuclean en una fundación, en una asociación que les da soporte psicológico, emocional, espiritual, y su símbolo es una cruz caladita blanca, como que el niño es un alma pura, ¿no? O remiten a la presencia de este ser, pero el camino o el encuentro de esto lo han hecho estas familias a través del dolor. Al parecer, y no sé si estás de acuerdo, en las situaciones donde habría mucho dolor asociado a la muerte, generan o de alguna manera fomentan una mayor ritualidad, porque también ocurre, por ejemplo, aquí en Chile, en el caso de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar, que se hacen memoriales donde efectivamente hay no sé, deja de ser como el concepto del cementerio, ya pasa a ser un lugar sagrado finalmente, ¿no? Una necrópolis también, más moderna, en la que si te acercas hay una energía diferente, claramente se siente en el cuerpo. Sí. Gracias, Sebastián. Gracias, Maricel. ¿Querías decir algo más? ¿Marta? Marta levantando la manito hace ratito. Ay, yo no veo la Marta, manito pero de la- porque está la pantalla. Hola, Dale, Marta. creo que Marta quiere decir algo Sí, y está enseguida levantando la Joao. mano. Yo Ya. quería agregar, con respecto a lo que hablábamos de la sociedad en la que vivimos, en las industriales, a donde se niega la muerte. Hoy escuché que acá en Buenos Aires no hay ningún protocolo para los familiares de las personas que mueren por el COVID. Y generalmente la gente muere sola y no se la puede, no se pueden acercar los familiares y no se la puede ver. Y solamente un hospital en La Plata, en la ciudad de La Plata, instrumentó un protocolo nuevo ahora para permitir que un familiar con todas las escafandras que se ponen y todos los cuidados necesarios permanezca al lado de la persona hasta que muere y pueda tener una cierta comunicación con ellos, ¿no? Así que esto que nos está pasando es como lo más terrible. O sea, si antes negábamos, ahora estamos negando mucho peor, Sí. por el hecho solo de que no nos podemos acercar por el tema del contagio. Así que es una lección muy grande para que tengamos en cuenta cómo queremos nosotros que la muerte se instale o no en nuestra conciencia para poder estar cerca de las personas que están, o cerca nuestro el día que nos toque, porque nadie sabe a quién le va a tocar. Eso, quería agregar eso. Marta, muchas gracias. Juliana y Daphne levantaron la manito. Vamos a ir al primer capítulo, pero Sí. entonces, rapidito lo que nos quieren compartir. Sí, pues contarles que acá en el Chocó, la población afrocolombiana hace un ritual muy importante que se llama Gualí, que es para los niños, los bebés cuando se mueren. Ellos envuelven a los niños de una manera supremamente limpia, higiénica y bella, y danzan con el bebé. Danzan alrededor del bebé y danzan con el bebé. Entonces, pues es muy importante porque en la alegría de esa danza está la posibilidad de la trayectoria y la transición de este plano al plano sagrado de la luz. Por eso la danza y la música y digamos como el canto está acompañando a esa trascendencia. Y en los adultos ya se está perdiendo esa tradición, pero se hacía
un velorio muy importante en donde también se acompañaba desde la alegría a la persona que estaba en ese tránsito para la muerte. Entonces la gente toma aguardiente o toma licor y se juega, ¿cómo se llama eso? Dominó, y la gente habla y juegan, hablan, se ríen. Entonces es muy extraño cuando uno llega y ve que están en un velorio y uno dice, está como en una fiesta, no, es un velorio. Pero es por esa situación de que el colectivo alumbra una forma, un contexto para que la persona trascienda de manera tranquila y amorosa. Quería compartir eso. Gracias. Patricia, estás sin audio. Patricia. Estás con el micrófono apagado. Sí, sí. ¿Que les quería mostrar mi campana? ¿Sí la oyen? Sí. Sí, qué linda. Cuando suene la campana es para que por favor vayan redondeando para que pasemos a más cositas que tenemos para compartir y para que todos los demás también compartan, ¿vale? Vale. Ya que, Dieguito, Vale. paso para ti. Capítulo 1, lo tienes tú, el resumen. Yo, sí, el chamanismo. Bueno, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Yo creo que las intervenciones de todos los compañeros son mejores que el resumen que yo voy a compartir, así que creo que no me voy a demorar. La frase principal de este resumen es: el hechicero triunfa por las mismas razones que el resto de nosotros, y entre paréntesis está doctores, que los doctores triunfan. Cada paciente lleva dentro su propio doctor. Vienen a nosotros no sabiendo esta verdad. Hacemos lo mejor cuando damos al doctor que reside en cada paciente una oportunidad de trabajar. Entonces, hablando del chamanismo, Stan dice que es la corriente, ciencia o experiencia más cercana a la muerte y muy antigua. Entonces, yo creo que por eso inicia el libro con ese primer capítulo que se llama El chamanismo, porque es el entrenamiento experiencial para morir, ¿sí? Para morir viviendo, tal vez podría ser como la conclusión, porque es remontarse a miles y miles de años en donde culturas muy antiguas tuvieron esos rituales de muerte, renacimiento, donde Diego después nos va a hablar de esas fases de los rituales de paso, pero el chamanismo en la iniciación de su chamán, de sus iniciados, siempre tenía como experiencia la muerte. O sea, no se podría hacer uno un chamán, que es como el que sabe, significa aquel que sabe. Podríamos decir que son brujos, hechiceros, hombres medicinas, curanderos, sin haber pasado por el ritual de muerte, sin haberse desmembrado, descuartizado, deshumanizado a veces por las experiencias de muerte, y volver a nacer en una carne distinta para poder prestarse al servicio de la humanidad, de sanar o de visionar. Entonces, esta es una técnica que definitivamente tiene que ver con la muerte, es muy antigua. Las experiencias iniciáticas están relacionadas con la muerte y con el morir. Creo que todos los que han podido tener de pronto esa experiencia, ahora vamos a preguntarles si las han tenido. Todos los aprendices siempre tienen que morir para volver a nacer, ya sea por plantas, por psicodélicos, por experiencias de ayunos, de música, de instrumentos, pero casi todos han entrado en un proceso holotrópico, un proceso de alteración de conciencia, y la conexión más cercana del chamán casi siempre es la muerte, ¿no? Aprender a morir para vivir y para poder ayudar al que está enfermo de toda índole. Entonces creo que ese es como el resumen del chamanismo. Se podrían hablar muchísimas cosas del chamanismo. Hay experiencias muy fuertes de muerte. Algunos no sobrevivían, digámoslo así, como sus iniciaciones, pero la mayoría sí. Entonces ahí viene una pregunta para todos ustedes, es que, ¿qué podría ser el chamanismo en este contexto actual? Si hemos también tenido como experiencias, pero ¿consideran ustedes que
el chamanismo actual existe? O sea, ¿qué consideran que es el chamanismo actual? Porque pues anteriormente se vivía de una manera alejada de nosotros, ¿no? Por allá unos seres especiales en las comunidades o en las selvas. Entonces, hemos planteado esta pregunta, ¿qué es el chamanismo en el contexto actual? ¿Qué podrían de pronto sentir sobre esa pregunta? Marta. No, bueno, yo considero que el verdadero chamanismo sigue siendo el mismo que era antes. Lo que tienen en este momento, según lo que yo creo, es un poco más de apertura a la civilización occidental, un poco obligados porque también les están acortando los lugares donde viven, se están deshaciendo las selvas y los bosques, y ellos antes estaban mucho más aislados por ese motivo. Ahora, junto con la apertura hay mucha gente que trae los conocimientos y los vende de una manera irracional, digamos. Ellos, los verdaderos chamanes, les llaman ayahuasqueros a los que vienen a negociar con las plantas. Hay dos tipos de trabajos que se hacen. Los que son para ganar dinero y no tiene idoneidad de chamán la persona que lo trae, y el verdadero trabajo del chamán con la planta sagrada que sirve para sanar, y el conocimiento que tiene él de toda la comunidad y de las personas que vienen a verlo. A mí, humildemente, es mi opinión de lo que está sucediendo en este momento. Gracias, Marta. No, al contrario. Yo puedo levanta la manito. Yo levanté la mano. Sí. Yo tengo Paula. como dos. Bueno, ¿quién primero? Paulina. Paulina. Bueno, Ya, sí. yo quería, bueno, esa pregunta a mí me surgió durante toda esa lectura, porque de todas maneras, ¿qué pasa? O cómo podemos ir reconociendo nosotros que somos completamente urbanos, citadinos, o sea, cómo ir reconociendo en qué estado estamos. Yo tenía ahí, a mí me surgió también una pregunta que decía, no sé cuál haya sido la experiencia, o todavía no acabo de entender, yo creo que Grof tuvo muchas experiencias al respecto, pero el tema acá es que nosotros como seres urbanos, lastimosamente no tenemos toda una educación arcaica, ancestral, como tienen en el Oriente o tienen los indígenas, ¿no? En cada uno de nuestros países. En todo caso, entonces, dando respuesta a esa pregunta, yo vi una experiencia real y concreta que era de una tía mía que se enfermó muchos años, y ella cambió, o sea, digamos, de ser como, éramos una persona normal, entre comillas, y ella tuvo que dar la vuelta a su vida en 300 grados, o sea, 360 grados, ¿no? En tema de alimentación, en tema de conceptualizar la vida y todo. Entonces me parecería, tratando de contestar mi propia pregunta, que tal vez siendo urbanos, viviendo en nuestras propias ciudades, es como que tendríamos que tener, no sé, una sutileza mayor para entender cómo va esa transición, porque de todas maneras creo que todas las personas que realmente quieran ser sanadores tienen que ir sufriendo estos cambios. Entonces, la única respuesta que yo me di era que la gente cambia o sea, cambia muchísimo la forma de vivir, pero sin excluirse. Y también, otro importante en esto me parece que es el tema de la vivencia en comunidad. Por ejemplo, yo he trabajado algunos años en centros de rehabilitación para adictos. Entonces, es súper importante. Un poco, digo, ¿cómo es que la gente va haciendo una transformación? Y es en la vivencia de la comunidad. Entonces, me parece que
ahí tal vez, cuando tenemos una comunidad donde estás viviendo y tal, entonces sí se ve una transformación a través de la sanación. Es lo que yo podría decir. Gracias. Gracias, Paulina. Márgara, ¿ibas a hablar? Vale, gracias. Hola a todos. Ahí ante la pregunta del chamanismo actual, pues comparto lo que dice Marta también, que de todas maneras ahora tenemos la posibilidad de acercarnos un poco más a él, pues porque ellos pudieron salir también de sus selvas, de sus lugares y acercar la medicina, digamos, como a lo urbano, como decía Paulina, pero sobre todo a que pudiéramos estar como conocer y darnos cuenta de qué se trataba. También está esa otra parte que es fuerte de que también hay mucha gente aprovechándose de eso, o mucha no, pero sí, como llegando allá y trayendo la medicina o volviéndola a un negocio y termina afectando también pues el mismo chamanismo. Y pasa muchas veces que lo han dicho los taitas o los abuelos, es que los hijos de ellos o los nietos no están queriendo aprender la medicina. Entonces, por ejemplo, un abuelo muy triste decía que el mambe, que es la hoja de coca con yarumo, que se macera y es lo que uno consume a veces para la energía, tiene alimento sagrado, como que no quieren ni prefieren, por ejemplo, el licor está muy presente en las comunidades, entonces a veces el licor está afectando muchísimo también a eso. Entonces existe, pero también se ve muy permeado y por todo pues Occidente y todos nuestros malos vicios podríamos decir que los están afectando. Entonces es como las dos cosas que están ahí en juego y para ellos a veces se ha vuelto muy duro poder mediar una cosa con otra. Ahora con todo esto del bicho y esto, decía el taita, por ejemplo, el otro día que nadie está entrando a sus comunidades, o sea, está cerrado porque allá en esa parte no había contagio. Hay una parte de la Amazonía que sí, pero hay una parte que no. Entonces decíamos, qué interesante que les estará pasando que no estamos llegando, no está llegando el turismo, digamos, espiritual o chamánico a entrar ahí, entonces puede ser interesante pues lo que les vaya sucediendo, qué vaya a pasar después de eso. Eso como por un lado el chamanismo. Y por otro quería contarles que una experiencia del taita, como un poco lo describe, están en el libro, y es que él tuvo le dio un ataque de vesícula súper fuerte, un taita donde vamos nosotros en el Putumayo, que es la parte alta de la selva, y lo llevaron a la clínica. Bueno, le habían hecho tratamiento por todo lado y pues no, ya llegó de urgencia, ya me va a sonar la campana. Y entonces, y resulta que él muere, lo operan y él se vio que moría, o sea, él entró en una muerte de una completa, y en esa muerte fue súper interesante porque él empieza a ascender el árbol, como lo describen el ascenso al árbol de la vida, por decir algo, y empieza a ascender, y de un momento a otro escucha la voz del nieto, y el nieto lo llamaba como abuelo, abuelo, y él ahí mismo como que empieza a regresar del árbol sagrado, a volver otra vez como al cuerpo y volver a estar aquí. Pero antes en esa transición, bueno, le entregan como pliegos, medicinas, le dan como los secretos, además se encuentra con el arcángel Rafael y le da como todas las indicaciones de cómo sanar, de cómo hacer las diferentes enfermedades. Entonces es una muerte chamánica que se le dice, que podía haber sido una muerte definitiva, pero que le dan la oportunidad de volver y pues coge muchísima más fuerza, además su capacidad de sanar. Entonces era como las dos experiencias ahí que quería compartir. Gracias. Ahora sí. Gracias, Márgara. Dafne y Brenda. Primero Dafne. ¿Sí? Yo no puedo, Paula. No puedo levantar la mano. Paula. Nosotros no podemos levantar la mano, al ser host no tenemos la opción. Es que no veo las manos, yo solo vi las manitos de Dafne y Brenda. Sí. No, ella estaba antes. Claro, no podemos Vale. levantar la manito azul, no tenemos la opción. Bueno. Ok.
Cortito, quería comentar, Vale. ¿no? que en relación a esta pregunta, me parece que un rol importante que podría entregar el chamán a la época moderna en la cual nos encontramos es devolverle la visión sagrada a nuestro entorno, la sacralidad de todo aquello que nos rodea, ¿no? Porque como dice Bauman, ¿no? El individuo y la sociedad moderna, la individualidad y la propia vida se ha vuelto superior a todo lo demás. Estamos sobre la pirámide. Nuestra vida, la vida del ser humano, se volvió el valor central y para perpetuar esa vida, como no hay una visión del más allá de esta vida, esta idea de perpetuar esta vida se volvió tan fuerte que sobreponemos nuestra vida sobre todo lo demás, ¿no? Nos creemos con el derecho de la experimentación en animales en favor de nuestro propio bienestar. Nos creemos con el derecho de la explotación de la naturaleza en favor de nuestro propio bienestar. Y así hemos destruido nuestro entorno. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar nuestro bienestar a costa de todo lo demás, porque es lo más sagrado y lo más importante, ¿no? Entonces el chamán tiene esa visión donde todo nuestro entorno es sagrado, donde la tierra, donde se siembra la papa es sagrada, ¿no? El sol, el taita, ¿no? El inti, el río. Y esa visión de la sacralidad nos devolvería a nosotros como individuos de la sociedad moderna una visión muy enriquecedora que nos permitiría desarrollar aspectos que son muy críticos de la vida actual, ¿no? Los puntos críticos del daño medioambiental, del poco respeto a los otros, incluso dentro de la propia especie humana, como nuestra vida es tan importante, la ponemos sobre la vida de un otro, ¿no? Entonces, creo que eso sería un gran regalo que nos podría hacer el chamanismo a nuestra sociedad. Sí, gracias, Paula. Dafne. No, me viene bien esto que dice Paula, porque en realidad a mí me iba generando como una pregunta, ¿no? Al escuchar, porque fíjate que el capítulo, lo que tiene como la síntesis, esa frase al inicio, es que cada uno tiene que devolverle a cada uno lo que tiene adentro como sanador. Y si volvemos a poner todo en el chamán que está afuera, que viene, que sana, me parece que en mi percepción está alejado de la modernidad, en la cual tal vez se está retirando esa fuerza de un único individuo para que empiece a estar distribuido entre todos y despertemos como colectivo, ¿no? Me viene como esa sensación. Entonces, cada uno es una representación o una manifestación de esa posibilidad chamánica con todos los matices que tenga la vida. Siento que volver a dejarlo en otro es retirarme de mi responsabilidad en mi propio camino. Entonces me gusta lo que plantea Paula como, bueno, él es el más cercano. En el budismo serían los que están más adelantados, pero no son diferentes en alguna medida de uno, ¿no? Me viene, pues si no, estoy sintiendo como un chamanismo que aparte, siento que en el capítulo, a mí la parte que más me repercutió fue cuando Groff dice, bueno, en el pasado tenían que ser ciencias físicas, pero después fuimos entendiendo que esto era de orden psíquico, ¿no? Pero bueno, en este momento de la historia, a mí yo tengo la percepción de que hay otra energía, otra responsabilidad. Esa es mi sensación. Gracias, Dafne. Juli, y después Brenda. Sí, quería como expresar que para mí el chamanismo hoy en día está en un proceso de expansión muy, muy importante y en doble sentido. Por un lado, creo que la gente, todos nosotros tenemos ahora mayor conciencia de la naturaleza como madre. Y eso no solamente con palabras, sino que empieza a expresarse en formas de vivir incluso, ya más conectado con la naturaleza, en el campo, etcétera.
Y al abrirse a esa posibilidad de visión de la madre, de ser la madre de la naturaleza, pues entonces se abre también a esa espiritualidad y esa sacralidad que decía Paula. Y por el otro lado, los chamanes ya también han pasado, están pasando de lo local hacia una visión mucho más universal, me parece a mí, porque están haciendo ahora aportes no solamente hacia su comunidad y territorio, sino que ahora hay una preocupación por la humanidad, hay una preocupación por el planeta en su totalidad y hay una conjunción de fuerzas que en otro momento a veces había choque entre esas fuerzas, pero ahora lo que estoy viendo es como esa unificación de energías para un propósito de protección a la madre tierra y mantener esa, digamos, que la gente pueda dar el salto a vivir una experiencia mucho más espiritual y más sagrada. Gracias. Gracias, Juliana. Brenda, ¿nos querías compartir? Sí, me pasaba lo mismo que a Pau y que a Daphne cuando escuchaba al principio lo que contaban, y por un lado traer que el chamanismo no tiene únicamente que ver con las plantas sagradas, si bien es parte de eso, pero hay experiencias chamánicas que pueden venir por la danza, por el canto. Entonces, también como recuperar eso del chamanismo. Y un poco esto que traía Daphne me hacía un cierto ruido el pensar que únicamente el chamán es el que está arriba de la montaña, que si bien puede tener una conexión mucho más fuerte, creo que el chamanismo es algo que se puede despertar dentro de cada uno de nosotros y sacando lo que puede haber de comercio y del que lo hace desde solamente esa visión, el que empiece a aparecer todo esto dentro de las ciudades, creo que trae el tema del despertar que se está produciendo en todos nosotros como humanidad y que también la persona que vive en la ciudad tiene, digamos, como derecho a poder empezar a explorar esto que empieza a aparecer y creo que es parte de lo que se muestra como que va sanando dentro de la psiquis colectiva. Y también pensaba en esto de la sacralidad. Yo vivo en la ciudad, pero salgo a caminar y para mí ver, no sé, los árboles, las plantas, la luna, las estrellas, es una experiencia sagrada. Entonces, creo que está dentro de nosotros y que es algo que lo podemos experimentar todos, no únicamente el que está en algún lugar que es sagrado, porque toda la tierra es sagrada. Así que eso. Gracias, Brenda. Sí. Me parece interesante como el rumbo de la conversación. Se escucha. Diego, se te quedó pegado. Y lo ato con el libro de estas. Ahí, repítelo, por favor, ¿sí? Ya, sí. Me parece interesante el rumbo de la conversación y lo ato con lo que dice el libro acerca de las técnicas de éxtasis. Y con eso empato con la tercera pregunta, que es que si puede considerarse la respiración holotrópica como una práctica chamánica. Pues yo pienso que sí. Las prácticas chamánicas en general lo que generan es un estado ampliado de conciencia y contacto con el inconsciente personal y transpersonal y eso es lo que hace la respiración holotrópica. Y a mí me parece muy interesante como en dos sentidos, o sea, como varias cosas ahorita que estaban hablando del chamanismo. Bueno, yo no sé, yo lo exploré un poco como más a fondo cuando yo era adolescente, pero pues de pronto fue por la tribu a la que yo accedí, en donde digamos como que el conocimiento era como el acceso al conocimiento era muy cerrado y era eso, como pensado como el chamán allá, como el que sabe, y los otros como los que, como los aprendices, pero como que
Y el chamanismo que yo he vivido ahora en la última época y sobre todo con los chamanes que están pues como más cercanos a la ciudad, es un chamanismo que habla de que todos estamos aprendiendo, ¿sí? Que si bien algunos tienen como más horas de navegación como en el mundo holotrópico, que es finalmente a lo que llegan también con las plantas sagradas o con las otras técnicas como la música, la danza, todo esto. Es como pues un océano en el que todos los que se aventuran por ahí están navegando y no hay como uno que esté como con la verdad ya como completamente estructurada o que realmente sea como el maestro al que seguir. Y eso me parece también como muy bello pues, de la teoría de la respiración holotrópica, ¿no? De que pues cada uno es dueño de su proceso, de su aprendizaje, cada uno tiene su sanador interno que lo sana de manera perfecta. Y entonces pienso que es también como la misma dirección que se le está dando al chamanismo que está más cercano a las ciudades, y me parece pues que es bonito, ¿no? O sea, es esto como se despierta el sanador interno de cada uno por diferentes técnicas que finalmente llegan al territorio holotrópico. Hola. Gracias, Hola. Natalia Hola, y hermosa. compañía. Por aquí en el chat, Lorena y Silvia habían levantado la manito a manera de texto. Entonces, Lorena quería compartir algo y después Silvia. Y yo no recuerdo ahora el nombre, pero hay un biólogo que había estado estudiando con respecto a las plantas y decía del movimiento cómo había sido en el hombre, que decía que en realidad en la medida en que se fue desplazando empezó a escasear el tema de hongos, el tema de ciertas plantas, entonces se le dio la posibilidad a los más fuertes, o al que más fuerte o más inteligente o más apto, que siguiera consumiendo, digamos, o siguiera teniendo esa posibilidad de apertura de conciencia. Entonces se gestaba este retiro en donde solo algunos eran los que podían acceder y le bajaban la información o la posibilidad o la guía o la sanación al resto, pero que él dice que fue por una cuestión meramente de disponibilidad en ese primer momento, ¿no? Entonces dice que a partir de ahí surge la figura del chamán, porque era el que podía tener acceso y el que podía compartir. Me parece que siguiendo este movimiento, creo que estamos volviendo, ¿no?, a la posibilidad desde otras formas a acceder a que sea a más personas, ¿no? Quizás desde la respiración o desde la danza, y en esto sí creo que es importante la comunidad, es importante, sí, tal vez el nutrirse o el compartirse con el que tenga más camino adelantado, y creo que es también la activación, el chamanismo hoy creo que tiene que ver con la activación del propio sanador interior y desde la propia conciencia de responsabilidad personal de poder activar y acceder. Creo que, y eso es algo que se está empezando a dar, pero me parece que es una vuelta. Y en ese sentido, sí hay un proceso de muerte y transformación, quizás desde pequeñas a más intensas o experiencias más reveladoras, pero creo que es un proceso personal de muerte y transformación constante, de responsabilidad personal, de sacralidad, como decía Paula, o sea, también, ¿no? De vuelta al respeto y al honrar, y al gestar el rito. Me parece que también depende de cada uno de nosotros, y no está afuera en a ver si la sociedad lo genera, sino que me parece que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de poder despedir a los nuestros con la importancia del rito. Gracias, Lorena.
Gracias. Y Silvia, ¿querías contarnos algo? Aquí dice Silvia, manito arriba. Ay, ok. Hola. Ya. Ahí sí, Hola. estaba sin audio. Sí. Bueno, respondiendo para ser breve, respondiendo la tercera pregunta, dice si puede considerarse la respiración holotrópica. Yo pienso como una práctica chamánica. Yo pienso que sí, desde la experiencia, desde experienciar la respiración holotrópica y leyendo el libro de Grof, en cuanto a, efectivamente, lo chamánico es un llamado para todos, ¿cierto? Es desde el todo para todos. Entonces, creo que es una práctica maravillosa que es más accesible y más a todos en este momento, en este contexto cultural también en el que estamos, sobre todo de Occidente, ¿cierto? En donde estamos más acostumbrados a tomar leche que a comer alimentos más sólidos, en cuanto a lo espiritual, refiriéndome. En donde efectivamente a veces incluso a nosotros nos llama la atención esto que han comentado varios, porque algunos están en ciertos peldaños más altos o más abajo que yo. Entonces por ahí en algún link escuchaba a Javier el otro día que hablaba, claro, ¿cuántas horas medito yo? ¿Cuántas horas voy a mi mundo interior yo? ¿Cuánto tiempo me dedico como individuo a conectarme con ese mundo interior dentro de mi práctica diaria? Para que realmente estas muertes, estas pequeñas muertes, puedan ser observadas y puedan ser vivenciadas de tal manera que el renacimiento sea cada vez más esplendoroso, ¿cierto? Y no sea simplemente un morir y nacer exactamente igual como morir. Entonces, se supone que en algún momento morimos y ya después se supone que en algún momento ya no volvemos a nacer. Y no sé dónde nos quedamos, ahí todavía no pasa parte. Pero sí encuentro maravilloso que se está hoy día como técnica la respiración holotrópica. Y que efectivamente para los que somos más principiantes en este mundo, que de repente nos da miedo consumir ciertas cosas, o incluso el mismo respirar. Yo me preguntaba la primera vez o de hecho hoy día, todo el tiempo, mientras uno respira, si quiere ir realmente adentro, tiene que hacer un acto de mayor responsabilidad, ¿cierto? Tienes como que respirar más profundamente y estar más atento a lo que pasa con tu cuerpo, sabiendo cuándo soltar, sabiendo cuándo quedarte. Entonces, si bien la teoría es maravillosa, pero lo que más me gusta, y ya para terminar, de la práctica de la respiración holotrópica es que realmente nunca vuelves igual. Siempre vienes como más integrado, mucho más esplendoroso. Eso. Gracias, Silvia. Pasamos al capítulo 2. Dale. Quisiera, ¿puedo? ¿Alcanzo, no? Dale. Sí. Cortito. Que tengo una opinión diferente. Pienso, como han dicho, estoy muy de acuerdo en general con todo lo que se ha dicho, me parece la respiración holotrópica maravillosa, pero no la consideraría una práctica chamánica. A nivel de concepto, creo que son cosas distintas, como creo que en la respiración holotrópica pueden ocurrir procesos que tienen que ver con los procesos chamánicos, sin duda. Creo que el chamanismo hoy en día, como decía Paula, puede aportar sacralidad, sería maravilloso, ¿no es cierto? Y también creo que puede aportar una mirada de la muerte, no solo a nivel físico, sino que a nivel de muchos procesos psicológicos que vivimos los seres humanos que no son validados. Entonces, eso quería decir. Pero creo que la respiración holotrópica, si bien tiene elementos o puede tener elementos junto con el chamanismo, no tiene al chamán, que es como una esencia del chamanismo puro y duro, digamos, original. Creo que el chamanismo moderno y esta visión de que cada uno es un chamán y de esta horizontalidad me parece maravillosa y comparto, y creo que la respiración holotrópica tiene eso, que también es muy bonito, ¿no? Que no hay un chamán de por medio, que no es necesario ser chamán. Eso.
Sí. Yo puedo agregar un minutito cortito, solo redondeando lo que dice Seba. Quisiera, claro, que en términos más técnicos, la respiración holotrópica sería más bien como una tecnología de lo sagrado. En el sentido que es un método para poder abrir el alma, el corazón, el mundo interior, la introvisión, ¿no? Pero no es propiamente una técnica chamánica, porque proviene de investigación moderna de la conciencia, de la segunda parte del siglo XX en Europa comunista. Entonces, por eso quería redondear eso que estás diciendo, o sea, ¿no? Ahora lo que sí tiene el espíritu chamánico tiene muchas cosas, en el sentido que esto que decía en el texto, que los estados ampliados de conciencia, el chamanismo está como dirigiéndose a una parte muy, muy primal de la mente. Esto de morir, renacer, conectar, que viene así como desde el alma, de lo bien profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunión con la totalidad, hay muchos aspectos del chamanismo, pero en realidad es más como está la definición más como una tecnología de lo sagrado moderna, ¿no? Eso quería decir nomás. Gracias, Javi. Mariel quería decir algo para pasar al segundo capítulo. Sí, yo solamente quería decir que también las emergencias espirituales, los que hemos vivido una experiencia de emergencia espiritual es muy similar a un tránsito de estos de los que habla Gross, de muerte y renacimiento, y que tiene que ver con un camino, que es muy similar. Esto quería decir, que no dejemos afuera la emergencia espiritual espontánea, porque lo viví y lo viví desde ahí. Nada más. Gracias, Mariel. Diego. Vale, pues llegamos al capítulo 2. Capítulo 2 está dedicado a los ritos de paz. Entonces dice que el término fue acuñado por el antropólogo holandés Arnold van Gennep. Las ceremonias de esta clase existieron en antaño en todas las culturas nativas conocidas y siguen llevándose a cabo en muchas sociedades preindustriales. Su principal cometido es redefinir, transformar y consagrar a individuos, grupos e incluso a culturas enteras. Los ritos de paso señalan cambios críticos en la vida de los individuos o de las culturas. Su oportunidad o momento coincide frecuentemente con importantes transiciones fisiológicas como el parto, la circuncisión, la pubertad, el matrimonio, la menopausia y la muerte. Situaciones en las que el cuerpo, la psique, el estatus social y el papel sagrado de los iniciados cambian significativamente. Habla en este capítulo extensivamente de 3 fases consideradas en los ritos de paso. Una primera que consiste en la separación, que es la parte en la que la persona iniciada se aleja de su cultura, de su contexto más cercano. Luego una fase de transición, que es la vivencia pura, y luego un retorno o incorporación. Dice que la fase de transición corresponde pues a la experiencia del canal del nacimiento, que es la pugna entre la muerte y el nacimiento. Señala una transformación radical del organismo acuático en un organismo que respira aire. Y la fase de incorporación tiene su contrapartida perinatal en la reunión del bebé con la madre tras la experiencia de renacer. Los ritos de paso son instituciones de importancia capital para el funcionamiento armonioso y cohesivo de la comunidad, como la gran conclusión de este capítulo. Y las preguntas que tenemos ahí asociadas son: ¿qué rituales de paso conocen y si están de acuerdo con estas 3 fases? ¿Qué rituales de paso se conocen? Y si están de acuerdo en las 3 fases. Mariel tiene levantada la manito, pero yo creo que es la manito de ahora, ¿cierto? No sé cómo bajarla la manito, quedó ahí la manito, Patri, pero no la levanté. Queda la manito, sí.
Ya, Juliana, ¿quieres compartirnos algo de esta pregunta? Pues no, quisiera hacer una pregunta, pero sí es mejor dejar el espacio para que la gente participe en esta pregunta y al final yo puedo hacer una pregunta. Tengo una pregunta sobre este tema. Pues Diego. Yo quisiera decir algo. ¿Sí? ¿Quién habla? Catalina. Ya. Hola, Sí, Catalina. yo realmente lo que veo es que no tenemos rituales de paso. Y pues siempre me he peleado con que no haya rituales, ni siquiera de paso, como, no sé, dar las gracias a la comida y cosas muy obvias que veíamos en los abuelos y que sacralizaban realmente momentos. Entonces, siempre he peleado, peleado en el buen sentido de tratar de ritualizar cosas simples, pero sí que veo algunas organizaciones, bueno, hay una muy linda aquí en Colombia que se llama Muchaisa, donde empezaron unos chicos a idearse maneras de llevar a los adolescentes a unas experiencias fuertes, fuertes en el sentido de levantarse temprano, hacer tareas en el lodo, bañarse con agua helada, como ponerlos en situaciones limítrofes, digamos, donde ellos eran retados. Y me parecía maravilloso, porque yo veía que estos muchachos adolecen como de la presencia del padre que los saque a verse con ellos mismos y a ver cómo entrar en su cuerpo y tener, no sé, subirse en el árbol, cruzar el río, algo así como unos Boy Scouts que siento que le otorgan mucha confianza a esos muchachos en sí mismos, como yo sí puedo. Entonces, pienso que la ausencia de esos rituales nos fue dejando como en un limbo realmente, como que nadie en el caso de las mujeres, a mí no me prepararon para mi primera menstruación, ni para mi primera relación sexual, ni absolutamente nada. Entonces, creo que esa ausencia de esos rituales nos va dejando sin saber quiénes somos y cómo nuestra vida realmente va aportando a medida que nos atrevemos a botarnos un poco al vacío. Y a darnos cuenta de que tenemos muchas herramientas para enfrentar la vida. Tal vez en lo personal me fui buscando mis rituales, como cuando dije, boto todo y me voy de viaje con una mochila, y tal vez ese fue mi ritual de paso, de sentir que podía sola con la vida, y que podía buscar un trabajo y no depender de mis padres, ¿cierto? Pero en general es como una gran ausencia del ritual de paso en nuestra sociedad, que me parece muy triste. Ahora, entonces, parece que hubiese otros rituales más en este país que es católico, como la primera comunión, el matrimonio, pero que están totalmente ausentes de significado. Yo recuerdo que cuando me dieron la hostia en la primera comunión no sabía ni qué hacer con ella, ¿no? Y decía, ¿será que ahora que me la metí a la boca me voy a elevar o qué será lo que va a pasar? Estamos como imaginando que hay unos rituales de paso que no existen, y que no tienen un significado y no tienen un para qué. Es como que están pintados afuera y nos toca cumplirlos como para sentir que pertenecemos a la sociedad, pero no para sentir que pertenecemos a la tribu, que estamos en el cuerpo, que podemos salir al mundo, que tenemos herramientas, y que realmente esas transformaciones pues nos ponen en otro lugar de la vida con unas responsabilidades, como, bueno, ¿qué significa que ya tenga la menstruación, por ejemplo? ¿O qué significa que cumplí 18 años o 21? Bueno, no hablo más porque me tocan la campana. Yo ya la toqué pasito. Ay, no la oí, perdón. Cata, gracias. Yo quiero aportar algo así chiquitico ahora que dice Catalina eso, y es que digamos que sí, estamos muy alejados de los rituales de paso, pero sí de pronto tengo que contar gratificantemente que mi hija estudió en un colegio Waldorf y ahí tienen muchos rituales de paso. O sea, ahí aprendí mucho de los rituales de paso, se los llevaron en la pubertad 19 días al Amazonas, un día y medio adentro, a vivir en comunidades, y tienen muchos rituales de paso. Les hicieron su ritual de paso a las niñas con su luna roja, su primera luna, a los chicos también. Entonces, de pronto sí estamos alejados, hay muy pocos, pero sí estamos alejados
un poquito los rituales de paso ya. Solamente era eso que quería contar, que de pronto hay personas y hay chicos en los colegios a veces con ciertas metodologías que sí los están teniendo, ¿sí? Que sí tienen de a poquito los rituales de paso, pero pues sí, lógicamente creo que falta más. ¿Quién más quiere compartir? ¿Brenda? Está muteada. Escuchando a Cata, se me vino una vivencia, sobre todo con esto de la religión, que bueno, yo vengo de escuela católica, de familia y de mucha vivencia católica, y me acordaba de cuando falleció mi abuelo, que a mí me mandaron, yo dije, hacer la unción de los enfermos a una de mis abuelas, y claro, yo lo hice, digamos, conectada con lo que estaba sintiendo y con lo que estaba viviendo, pero fue la experiencia misma la que a mí me dio a entender qué era lo que estaba haciendo, porque de hecho esa noche ella después tiene toda una experiencia de, digamos, como de liberación. Me querían matar las enfermeras porque había estado gritando y hablando y largando cosas toda la noche. Entonces yo desde esa experiencia entendí qué era lo que había hecho, pero no porque me lo hubieran como expresado bien. Me lo habían explicado, otra cosa es tener la vivencia. Entonces, esto, ¿no? Como que por ahí está, no está sacralizado, no está bien explicado, lo mismo que pasa con el matrimonio, lo mismo que pasa con, no sé, mismo con el festejo de las Pascuas, ¿no? Que es precisamente un rito de paso y que tenemos todos los años, y cómo se celebra. Está más como algo metódico que con el sentido en sí que tiene. Entonces, por ahí eso, ¿no? Como habría que rescatarlo. Gracias, Brenda. Juliana. Pues es una pregunta que yo me hago con respecto al rito de paso, muerte, renacimiento, y me pregunto cuál es el quid del asunto en ese rito, si es el rito en sí y toda la significación colectiva que implica la contención comunitaria o comunal. Es el estado holotrópico que contextualiza ese rito, es la sensación inminente de morir y luego renacer, como venciendo la muerte. ¿Qué es el quid, no? ¿Cuál es el punto fundamental? Y esto me lo pregunto por diversos casos de la vida que se presentan en los que, por ejemplo, se da una situación de muerte y se logra la salvación, se enfrenta, se da una posición ante la muerte y se da un proceso de salvación y regreso, digamos. Y hay diversos casos en los que se testifica este regreso como un renacer. Por ejemplo, están casos de rescates de secuestros, por ejemplo, están casos de muertes clínicas que vuelven, ¿sí? Por ejemplo, están casos de naufragios, de personas que han naufragado, que se han perdido en la selva. Entonces, ¿dónde está el énfasis fundamental en la experiencia de ese rito de paso, muerte, renacimiento? O sea, es como la pregunta que yo me hago. O sea, pues puede estar en todo, ¿no? Pero ¿qué hace que ese regresar de un naufragio, de estar encerrado, casi es morir en la selva y volver, qué es lo que hace que eso sea un rito o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que no es un rito, pero provoca lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? En fin, así es como mi Bueno, Juli, vale, gracias por esa pregunta tan interesante. Mientras la sentimos entre todos, tal vez, le vamos a dar paso a Ivonne y después a Andrea, que levantaron la manito, por favor. Ivonne. Gracias, Patricia. Hola, chicos. A ver, un poco, y muy de acuerdo con lo que dijo la persona recién, sorry, no soy buena para retener el nombre. Están varios rituales de semilla roja, le llaman acá, con respecto a la menarquia, pero sí no logro ver los tres espacios que menciona Grof.
porque al contrario de aislar a la chica, lo que se hace es acompañarla y darle experiencias. ¿Cachai? Entonces ahí como que las tres etapas no las veo muy claras. Sí, por ejemplo, y ahí también concuerdo con ella del concepto de rito de paso, y hablando, por ejemplo, desde mi propia experiencia, en algún momento yo me vi cercana a un cáncer, y ese proceso a mí me transformó mi vida. Yo siempre digo, hay una Ivonne antes del cáncer y una Ivonne después del cáncer. Y ese proceso que me llevó a aislamiento, me llevó a ciertas cosas, hizo una transformación y no es una ceremonia. No sé si me doy a entender. Entonces ahí también concuerdo con ella que el hecho quizás de rito de paso, inconscientemente uno lo ve como una ceremonia y no necesariamente una ceremonia. Una persona que pasa por una crisis, muerte, renacimiento, definitivamente ese proceso pasa a ser un rito de paso, porque hay un antes y un después con una transformación, que es lo que busca el rito de paso. ¿Eso? Y eso, gracias Ivonne, eso podría aclarar un poquito la pregunta que tiene Juli, ¿no? Como un proceso difícil, como un secuestro, como esto y aquello, ¿es un rito o no es un rito? Y esa podría ser como una aclaración bonita o importante. ¿Qué nos quería decir Andrea? Ahora sí, si estaba en silencio no me escuchaban. Ahora sí. En realidad venía hilando esto de que en el rito de paso, yo coincido en que hemos perdido la conciencia del rito de paso, ¿no? Hay un ritual, una ceremonia en donde hay una conciencia de cuál es el paso a hacer, y en eso creo que nuestra sociedad occidental, citadina, ha perdido esa conexión con la ceremonia, con el símbolo, el significante, y también con el proceso de atravesamiento. Sin embargo, creo que a nivel del inconsciente se da igual, y eso yo lo he observado como mucho. Por ejemplo, yo tengo en una rama de la familia una ancestralidad judía. Ancestralidad judía que, como no fue pasada, fue por mi padre, quedó truncada porque no venía de lo femenino. Sin embargo, cuando mi hijo cumplió los 13 años, tuvo un tema en el prepucio y una circuncisión. Y yo en ese momento tuve la conciencia de que aquello no era una casualidad ni una coincidencia. En todo caso, coincidencia significativa, una gran sincronía. Y realmente en ese momento no había sido provocado por nosotros, pero lo estábamos viviendo y era como algo que venía más grande y que venía de esa ruptura. Y de hecho siempre lo hablamos, ¿no? O sea, él hoy tiene 19, pero lo que eso significó. ¿Y de dónde venía? Desde el inconsciente. Y si uno lo piensa muchas veces en las menstruaciones, en nuestra primer menarca, también aparece ese ritual inconsciente porque quizás no está dado el continente específico de ámbito para preparar. Entonces es un poco a la Bartola, ¿no? Pero esas etapas se dan porque hay una separación. Si uno como mujer piensa en su primer menstruación, uno atina a la separación. ¿No? Sí, es claro. algo muy íntimo. Uno interrumpe, corta, se va hacia adentro. Sí. Hay algo que se repara y después uno vuelve. Y uno ya no es la misma. Y después de la primera relación sexual, creo que ni hombres ni mujeres somos los mismos. Entonces, acá me parece que hay como una cuestión de diferenciación, de ver que como sociedades le hemos quitado la ritualidad, la sacralidad, la conciencia, la belleza, también en lo doloroso, pero que se sigue manifestando, es como que se repiten, se replican y siguen existiendo. Y ahí voy a tu planteo, Juliana, para mí es como la manifestación de eso. De hecho, yo creo que algunos accidentes, y me ha tocado vivir muertes desde muy temprano de amigos en accidentes, y ellos un poco antes de esos accidentes habían expresado su necesidad de trascender, de morir, siendo muy jóvenes. Y venía el accidente. Entonces vos decías, accidente nada. Pero no hay un contexto social. Creo que como sociedad estaría buenísimo que pudiéramos recuperar la conciencia de los ritos. Sí, qué bonito. Gracias, Andrea. Lorena, levanta la manito, Lorena.
Yo recuerdo que en el 2015, cuando vino Grof a Argentina, él compartió en ese momento que el alcoholismo o las drogas en los adolescentes era una búsqueda de rito de paso, de necesitar romperse para como de alguna manera simbólicamente morir para poder entrar en otro periodo, en otro espacio, pero que claramente no tenía ese acompañamiento ritual ¿no? que se tiene. Yo tuve la oportunidad de hacer una búsqueda de visión, y hay todo un acompañamiento, hay un ceremoniar, hay un entender por qué, para qué, hay un aislamiento y hay un volver, ¿no? Y esa vuelta es una vuelta desde otro lugar, una vuelta con conciencia. Y bueno, me quedó ese registro, ¿no? De lo que él dijo en ese momento, y me hace mucho sentido, ¿no? Que en realidad socialmente lo estamos buscando esa muerte y transformación y renacimiento, esa forma de deshacernos y volver a integrarnos. Y creo que la iglesia, o sea, una de los cultos que han estado más difundidos, no sé, el culto católico, ha perdido un poco también el espíritu del rito. Hoy si alguien se acerca con un proceso espiritual a un cura, llaman al psiquiatra y a ver qué te pasa. O sea, digo, no hay un acompañamiento de ciertos estados, ni de cómo hacer esa transición, pero vívida. Entonces, se ha estado buscando de otras formas, pero aún me parece que nos falta poder tener un lenguaje común, ¿no? Como comunidades. O sea, me parece que hace falta un lenguaje común para que esa transformación sea un proceso acompañado como quizás lo era antiguamente, ¿no? Eso. Gracias, Lorena. Gracias. ¿Diego? ¿O alguien más? Yo quería decir algo. ¿Quién? ¿Quién? Paulina. Paulina. Ya, bienvenida, chévere. Paulina, sigue. Gracias. Me parece que hay dos elementos importantes para los ritos de paso, ¿sí? Uno, para mí, es el tema de la familia como grupo humano y también los grupos en común, ¿ya? Porque si es que no tenemos, como decíamos, una comunidad y sobre todo el tema de la familia, hablando, digamos, en nuestra época, ¿dónde se puede ir, como quien dice, acuñando todo ese inconsciente colectivo que que camina por ahí? Por otro lado, creo que es súper importante entender que sí tenemos ciertos ritos de paso, tal vez no con tanta profundidad, dependiendo también de cada persona y de cada familia, qué tan involucrado legítimamente esté, por ejemplo, dentro de una religión o dentro de un grupo humano, dentro de una comunidad. Yo podría decir que, bueno, en mi familia extendida, creo que es como que se ha tratado de mantener esos ritos de paso que ahorita me pongo a pensar, eran ritos de paso, pero no lo habíamos tomado como tal. A veces, por ejemplo, en las familias hay fiestas que se repiten siempre y al repetirse se va transformando de alguna manera la vida familiar. Dígase Navidad, dígase Carnaval, dígase Día de los Difuntos, los típicos cumpleaños también a ratos, ¿no? Porque digamos, si tienes a alguien que tiene 15 años o 18 y si realmente la familia ha venido con una frecuencia, con una sintonía alrededor, podría hacer un rito de paso. No todo el mundo lo tiene realmente. O sea, esto sería como volver a acuñar en las familias. Otra cosa que creo que, y comparto lo que decía Bon, es el tema de las enfermedades o de las muertes tempranas en las familias. De ley, bueno, yo he vivido una muerte sobre todo. Entonces, lógico, la familia, al acompañar a la persona que va muriendo, digamos, no sé, en un tiempo, realmente cuando se compenetra
en esa enfermedad o con esa persona o la familia en general, creo que ayuda a eso. Otra cosa que, de todas maneras, yo pienso que la gente que realmente está bien preparada y realmente tiene una sintonía con su religión, por ejemplo, en el caso de los católicos, todos los sacramentos creo que son ritos de paso, pero lastimosamente yo creo que hay dos niveles. Hay gente que realmente lo vive y ciertamente va a ser un rito de paso. Para otra gente simplemente como demasiado superficial y no se logra, ¿no? Otro momento de ritos de paso me parece que son, bueno, yo vengo también de un colegio católico y los típicos ejercicios espirituales. Entonces tenías 4 o 5 días de ir y estar en silencio y tal. Y sobre todo, me parece a mí que es súper importante sobre todo cuando, no sé, pero cuando yo era jovencita, nosotros íbamos de misiones, o sea, te ibas a un pueblo y ahí usted ayude, colabore, entonces el salir, creo que eso es lo más importante. Eso es lo que quería decir. Y sobre todo yo creo que digamos, en este momento, yo les invito y yo también me junto a ese grupo, es ir estructurando más, o sea, manteniendo más el tema de familia, porque nuestra sociedad entre comillas, muy moderna, la familia se va desestructurando, literalmente, ¿no? Entonces, es como que, bueno, yo al leer esto, con una hermana mía, yo me he puesto a pensar muchísimo en este tema, ritos de paso dentro de la familia, es cómo lograr hacer nuevamente esto. Porque lógicamente eso hacían nuestras mamás o la gente más mayor a nosotros. Pero cómo pasar esa visión, esa tradición, si quieres, una tradición sana y buena, creo que es que si no hay alguien que está comprometido con eso, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, a mí me ha ayudado mucho todos estos días, le he dado muchísima vuelta. Gracias. Gracias, Paulina. Sí. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Pati? ¿Hablo? Sí, dale. María Laura, dale. No, hola. Yo lo que pensaba lo mismo, yo creo que la familia es fundamental. Eso que te enseña tu abuelito, el que pudo tener una familia, porque a veces en estos tiempos modernos hay muchas que se quiebran, pero la verdad que antes existía todos esos ritos por esta razón, porque las familias estaban muy unidas. Es más, muchos vivían juntos, el abuelito vivía junto con su hija y los nietos, y el abuelo no se lo ponía en un depósito en un lugar, era sumamente importante el abuelo. Se le escuchaba lo que decía el abuelo. Y eso se va mamando, eso se siente y eso se lleva, y ese es el ritual también. Eso continúa, y cuando hay un corte se pierde. Y ahí pasa la cosa, que la modernidad es muy linda en muchas cosas, pero en otras es como que bueno, ya los chicos no le dan bolilla, ya no, es como cosa de viejo, y se cortó mucho eso. Y yo creo que esta pandemia espantosa, pero por un lado también trae a veces el reencuentro, ¿no?, de las familias, esto de volver el papá y la mamá, de escuchar al nene, porque si no cada uno está en su espacio, en su lugar, el chiquito con el iPad o con el celular, y nadie se da bolilla en nada, y todo es un trámite. Hasta los cumpleaños, bueno, cumpleaños, ¿no? Esa es mi sensación. Por eso pienso de lo que dijo, que no me acuerdo, pero yo dije, bueno, pienso igual que ella, siento mucho eso, de los rituales que se han perdido, pero yo creo, tengo la esperanza que van a volver. Gracias, María. María, gracias. Gracias a ustedes. Es un placer escucharlos a cada uno. Tiempo, María Laura, qué bueno verte. Un placer también, un gran placer de verte. Javi, ¿vas a hablarnos? Un comentario. Creo que... Javi nos va a hablar un momentico. Sí, creo que ¿Javi? Sí, me parece que es importante hacer un poco una distinción, porque obviamente, o sea, y de acuerdo con todos los que han hablado, ¿no? Y la importancia de la comunidad, del rito, de la ceremonia, de la sacralización de las cosas, ¿no? Pero creo que es importante también diferenciar eso, como sería, por ejemplo,
muchos de los rituales que han mencionado, y lo que es un rito de pasaje, que es un poquito diferente, ¿no? Porque tiene que tener las características que está describiendo, que lo inventó, que es Van Gennep, que tiene estas tres muy claras partes, y en una parte, que creo que es el hilo conector, de lo que venía hablando Juliana al principio, lo que mencionó Ivonne, ¿no? Que lo que lo hace rito de pasaje es que tiene que haber una muerte y un nacimiento. Y esa muerte tiene que ser más o menos realista. Por eso los psicodélicos, todas estas tecnologías, pero que realmente te llevan a un límite. Entonces, no es que tenga que ser tan estructurado, pero bueno, si es que es rito de pasaje hecho y derecho, como de una cultura, tiene que tener esa cualidad, ¿no? Pero creo que psíquicamente necesita que haya una confrontación muy real con la muerte, y eso no se puede fingir. Entonces, como muy bien dice Rick Tarnas, en este momento estamos atravesando una iniciación colectiva, y en esa iniciación colectiva la muerte ha sido real, porque todo esto que decía al principio, que la muerte estaba bailando por todos lados, es muy real. Y eso es lo que realmente te hace transformarte. Si no hay una verdadera confrontación con tus límites, con la posibilidad real de morir, el nacimiento es más pequeño. Entonces, a más grande la muerte, más grande el nacimiento también. Y creo que es una característica real de un proceso holotrópico, que te conlleva a enfrentar tu sombra, tu muerte, el miedo, ¿no? La locura, etc. Y de ahí, de esa confrontación, surge un ser renacidito, ¿no? Y esta muerte-renacimiento no es un evento único, sino que es un evento que puede ser muchas, muchas, muchas muertes y renacimientos. De hecho, creo que uno necesita morir y renacer unas cuantas veces para ir soltando esa armadura egoica que uno tiene, ¿no? Entonces quería hacer esa distinción, ¿no? Porque siendo con lo bello que es todo tipo de ritual y que también nos falta de muchas formas, el rito de pasaje es un poquito más específico. Y en ese sentido la respiración holotrópica sí tiene algo de rito de pasaje y puede ser muy bien puesto para la juventud, particularmente para la transición de la juventud a la adultez, ¿no? Porque te lleva, tiene la cosa, la separación que lo hacemos con la charla, al ir al lugar, ¿no? Te aíslas con el grupo. Luego todos atravesamos este proceso que, claro, y es incierto porque pueden pasar cosas, ¿no? Te puede aparecer un fantasmita ahí desde el closet, hay ese riesgo real, ¿no? Y luego volvemos de verdad con esta experiencia como nueva. Es lo mismo en la terapia psicodélica, ¿no? Y creo que de ahí viene ese anclaje que viene en torno a la muerte psicoespiritual, ¿no? Que nos une con los ritos de nacimiento, con el chamanismo y con otras facetas que vamos a ir estudiando hacia adelante. Eso quería mencionar nomás. ¡Ping! Gracias. ¡Ping! Diego. Súper cortito, Pati. Diego. Creo. Permiso. Sebastián, sí, dale. Y a todos, se pasó. Quería solo aportar ahí a propósito de las consecuencias sociales, que en mi experiencia, y creo que particularmente en los hombres machos, muchas veces seguimos construyendo un yo sobre un ego de un niño. Entonces no hay una muerte de ese ego de niño. Y entonces de repente seguimos digamos, en un mundo adulto, pero con una psicología muy infantil todavía. Y se ve que cuando hay mucho poder detrás de estos machos y esa psicología infantil, ya vemos las consecuencias. Entonces creo que eso es una consecuencia social importantísima y grave de la carencia de rituales de paso en nuestra sociedad. Inmadurez. Gracias, Sebastián. Sí. Creo, perdón, si puedo decir algo, también es importante, como lo dice Levi Strauss, la respuesta de la sociedad. Nuevamente lo pensé cuando Sebastián habló, porque si se recuerdan, en Esparta, el varón a los 13 años, la madre lo sacaba de la casa y lo mandaba al bosque, y tenía que vivir 4 meses solo, comer, mantenerse. Estamos hablando de la Grecia antigua. Pero si llegaba a volver antes, la misma madre lo tenía que matar. El hijo varón no podía volver antes de los 4 meses. Y era tan fuerte el espíritu que se generaba en esta sociedad espartana, de tanta fortaleza, de que se tomaba la noción del varón en el desarrollo de su fuerza psíquica y física, pero de respeto a la estructura social familiar.
cosa que en la modernidad eso realmente se ha perdido. Y estos vínculos no se terminan de cortar. Por eso me parece importante lo que dijo Sebastián de el varón que sigue teniendo un vínculo infantil y una relación muy, muy difícil de cortar para llegar a ser adulto. En las sociedades tradicionales eran tan importantes el nivel familiar como el nivel social. Y acá vemos que se trata de sostener, o nosotros como cultura, sostener los ritos familiares, pero socialmente se alimenta la eterna juventud, el eterno niño, que es puro disfrute y es la adulación del ego. Me parece que ese es uno de los puntos más críticos de la sociedad moderna. Gracias, Maricel. Bien. Ahora, ¿vamos cerrando, Patricia? Creo que Sí. terminamos. Ya, ya todos entraron a la quinta pregunta. Entonces, Diego, ¿vamos cerrando? Sí, yo creo que, pues, muchas gracias por haber aceptado el formato y, pues, no sé, Javi, ¿cómo seguimos para la próxima sesión? ¿Tú sabes, no? Sí, bueno, súper, muchas gracias, ¿no? Gracias, Diego, gracias, Patricia, súper rico, y creo que este formato nos permite también enriquecernos de una forma diferente, ¿no? Así que rico todo, muchas gracias a todos por participar. Sí. Y en cuanto a lo técnico, ¿tú sabes la fecha? Sí, dame un segundito. Súper bonito lo que hizo, ¿no? Pues, Diego y Patricia se pasaron. Realmente bueno, como se notó el trabajo que hicieron, de revisar, de pensar en preguntas abiertas. Así que es súper bueno. Es un buen formato para ir como copiando y desarrollando desde aquí para los que vengan para adelante, ¿no? Y la próxima fecha es el 24 de agosto y no tenemos a nadie ofrecido de mediador para esa fecha. Así que si alguien... ¿Alguien quiere ofrecerse? ¿Un par de personas? 2. O lo pueden escribir por el WhatsApp también. No es necesario. Lo podemos organizar por WhatsApp si quieren, ¿no? Sí. Vale. Y toca el capítulo 3 y el 4. Yo creo que los capítulos no son nada tan terribles, ¿no? Son más livianos que los del libro anterior, por ejemplo. ¿Marta? ¿Pueden dejar de compartir la página? Así nos vemos todos por última, para saludar. Diego, cierra la pantalla. Claro, gracias. Nos vemos. Gracias. A ver. Todavía no. Idea, Marta. ¿Sabes cómo hacer para poner todo? Es que Diego dejar de compartir pantalla. Hay que dejar de compartir, claro. Dejar de compartir. Esto, ya. Ahí estamos otra vez, dale. Pero bueno, no podía verlos a todos. Sí, ahí está. Bueno, ahí estamos todos, qué grande. Buenísimo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Un placer. A cuidarse. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Patri, Diego, gracias. Gracias a todos. Diego, Patri, buenísimo. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Marta. Gracias, Diego, y gracias, Patri. Gracias. Muy bueno. No de los margaritas. Ay, Sebas, nos da alegría vernos en todos los espacios. ¿En qué? Aquí. Chao, Javi. Gracias por todos. Chao, Javier. Un abrazo para todos y todas. Chao. Te veré ahí. Nos estamos viendo todos, adiós. Vale. Gracias, chao. Ya, por ahí va una foto. Chao.